Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Señor, te damos gracias. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. Hoy reconocemos tu poder, tu autoridad, tu majestad, Señor. Gracias, Señor, porque esta reunión estás tú en medio de ella, Señor. Es para tu gloria, es para que tu obra se lleve a cabo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra, que nos ministres con tu verdad a cada uno de nuestros espíritus, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, brevemente leamos la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Bien, cuando leemos estos versos aquí en Deuteronomio, pues un pensamiento puede estar surgiendo en nuestras mentes, y es que aquí está resumido, sintetizado lo que Dios espera de aquel pueblo con el cual se está relacionando. Nosotros sabemos que somos un pueblo con el cual Dios se está relacionando en unas situaciones muy similares a las que se relacionaba Israel. La nación de Israel, que hoy es nación, no siempre lo ha sido, pero hoy es nación. La nación de Israel pues tiene esa situación en su historia de que se relacionó con Dios, y bueno, ahí encontramos estos registros de la Escritura que nos dan cuenta de todo las situaciones que se dieron en la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Nosotros nos relacionamos con el Señor en unas situaciones bastante similares porque, bueno, primero es el mismo Dios, ¿sí? Pero sí ya entendemos que es un pacto diferente, porque no es el pacto de Abraham bajo el cual estamos funcionando o validados para relacionarnos con el Señor, sino estrictamente el pacto de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que permite que nosotros nos relacionemos con Él. Y ya cuando estamos en esa situación, hemos venido, yo siento que el Señor nos lleva como por temas, y estas últimas 2 semanas hemos venido tocando ese tema, a partir de ese verso que citamos el domingo pasado, que más o menos dice así: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios de nosotros, el pueblo de Israel, en todo cuanto le pedimos? ¿Lo recuerdan? Ese fue el que lo estudiamos el domingo. Lamentablemente, bueno, esa no se pudo grabar y pues no hay registro de ella, pero ese fue el inicio de esta exploración de todos estos asuntos. Y es que Israel, cuando Moisés les está diciendo, ¿qué nación grande hay como nosotros que se relacione Dios? Claro, porque es que mire, es una situación de muchísima fortuna poderse relacionar con el Dios vivo, ¿sí? El Dios que hizo el mundo, el Dios verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que hay en todas las naciones entidades a las que la gente les llama dioses, pero no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? No son iguales. Primero que todo, no son dioses, son ídolos, es muy diferente. Y un ídolo perfectamente puede ser un demonio, aunque no siempre lo es, pero puede ser un demonio. Eso cuando en realidad hay una relación con el mundo espiritual del reino de las tinieblas. Allí uno se da cuenta que hay naciones que tienen esa circunstancia, ¿sí? Que se relacionan directamente con entidades de la oscuridad, demonios. Otros no tan abiertamente
se puede ver que eso es así. No todas las naciones, pero en muchas sí. Entonces, ¿qué son esos? Son ídolos que por lo general están detrás de ellos demonios, entidades en efecto espirituales como Dios, porque Dios es espíritu. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, eso es otro tema, por supuesto tiene mucho que entenderse allí, pero hoy tocamos tangencialmente ese punto. Esos otros también son espíritus, pero no son iguales a Dios, ¿sí? No están en condiciones de beneficiar. Les refresco la memoria, quienes estuvieron el domingo y quienes no. Me gustaría compartirles estas reflexiones breves de introducción para que recordemos lo que hablábamos. Dios, una de sus características, el Dios verdadero, es que es bueno. ¿Saben ustedes eso, cierto? Eso también corresponde con la palabra benigno. Benigno, Dios es benigno, ¿sí? De hecho, un fruto del Espíritu de Dios morando en nosotros es la benignidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque no es que sea un rasgo de nuestro carácter de ninguna manera, sino que la benignidad es un rasgo del carácter de Dios que está en el Espíritu que mora en nosotros, y a veces cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, pues ese rasgo del carácter emerge, pero no es porque sea nuestro, es porque es de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está comprobado a lo largo de la Escritura que Dios es benigno. Pues, ¿qué significa que sea benigno? Que está allí para hacer bien, para beneficiar, que no quiere hacer daño. Mire qué corazón tan bueno el de Dios, que no quiere hacerle daño a la gente con la que se relaciona. ¿Es igual a un demonio? De ninguna manera, porque el demonio es por naturaleza maligno. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, todo estoy recordando de versos bíblicos que me ayudan a construir estos argumentos. Mire, ¿recuerdan cuando Jesucristo o en la Escritura se refiere a Satanás? Se refiere con un calificativo, y es el maligno, ¿sí? El maligno. Hay muchos versos en la Escritura a los que se refiere, en lugar de poner la palabra Satanás, es el maligno. ¿Qué significa eso? Para que lo entendamos. Es que todo lo que pretende hacer es daño, igual que un tumor maligno. ¿Estamos de acuerdo? No en contraposición a un tumor benigno, que puede que tú lo tengas, sí, pero no te va a hacer daño, no va a hacerle daño a tus células y todo eso. Entonces, esa analogía la hacíamos el domingo, muy importante para que nosotros sepamos con qué nos estamos relacionando. De tal manera, de tal suerte que todas las naciones que se relacionan con los demonios van a tener evidencias muy, muy claras de algún tipo de daño que se produce sobre esa nación, sobre esa comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Sobre ese foco ahí, ese lugar donde hay una relación con un ser maligno. Tipo, casos, Haití, ese era el que mencionábamos el domingo, pero pues hay muchísimos, la misma sociedad en la que vivimos. Y ya no hablamos tanto de naciones, porque la decisión de creer y de relacionarse con Cristo ya está abierta en cualquier lugar. Incluso en los lugares de mayor oscuridad hay opciones de relacionarse con el Señor. Pero entonces nuestro Dios es benigno. ¿Cómo puede ser, y aquí es donde yo quiero centrarme, cómo puede ser que aquellos que tienen una relación con un Dios benigno no gocen a plenitud de todo lo bueno, lo amplio, lo beneficioso que es relacionarse con Dios, el Dios verdadero? Que no solamente en su mano está la vida, está todo para el hombre, el bienestar, los equilibrios, todo está allí. ¿Cómo es posible? Pues pregúnteselos a los hebreos, pregúnteselos a la nación de Israel, ¿sí? Y si usted les pregunta, les va a decir, es que tiene sus complejidades relacionarse con Dios. Si fuera tan fácil, hubiéramos nosotros sacado 5 en todo y sin ningún problema hubiéramos estado tranquilos ahí relacionándonos con el Señor. La cosa es
que usted y yo, si les preguntamos a ellos, vamos a recibir una respuesta, me imagino, de ese calibre. No es tan fácil. Sí, es grande, es poderoso, Él ha hecho mucho, pero nosotros fracasamos, dirían ellos. Tenemos la historia que da cuenta de nuestro fracaso en muchos momentos con ese Dios benigno. ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, cuando Moisés les quiere irse despidiendo del pueblo, cuando quiere irse despidiendo, usted encuentra Deuteronomio. Deuteronomio es un libro de despedida, es largo, pero es de despedida, donde se recopilan los eventos, donde se registran nuevamente eventos que ya están registrados, por ejemplo, en Éxodo, por ejemplo, en Génesis, por ejemplo, en Levítico y en Números. Están allí, pero con un carácter más retrospectivo. Y en Deuteronomio es como que se va despidiendo el Señor, se va despidiendo. Moisés, y les dice, ¿qué te pide tu Dios? Y aquí es donde estamos. Pongan los ojos ahí entonces y vamos a releer eso. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Como quien dice, a ver, convengamos esto. ¿Qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios. Lo dice como si no fuera mayor cosa, ¿sí? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, sí, es un verso, son unas cuantas frasecitas, pero eso es lo que pide Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo, con aquellos con los que se relaciona. Ahí usted y yo ya estamos, porque ya nos estamos relacionando con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que la relación funcione lo mejor posible. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Dios requiere. ¿Qué se notaba en el pueblo de Israel? Que ellos de corazón no estaban adheridos a Dios. Ellos les costó dejar la cultura egipcia, ¿sí? Ellos les costó resistirse a propuestas culturales cercanas de donde iban transitando. A ellos realmente les significó dificultad serle fieles a Dios. Les significó dificultad. Y fracasaron en más de una oportunidad en esa situación, ¿sí? Entonces no es tan fácil. Nosotros no podemos decir, nosotros somos mejores que ellos, porque no lo somos. En nosotros está operando un tipo de mecanismo mejor, que ese es mediante Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces allí ya, por ejemplo, tú no tienes que preocuparte por tu pecado en el sentido de que te condene, porque alguien ya pagó por él. Es mejor, claro, es mejor. Ellos tenían que estar, también di un mensaje hace ya unos meses que el Señor me hizo pensar, estaba yo en otro lado y me hizo pensar en eso que sucede en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo era consciente de un pecado tenía que llevar el novillo, el becerro para el sacrificio, o lo que tuviera al alcance para el sacrificio. Y entonces imaginemos que cada vez que nos damos cuenta que pecáramos, nosotros tuviéramos que estar sacrificándole algo al Señor. ¿A dónde vas? Voy a sacrificarle. ¿Por qué? Porque pequé, mentí. Yo mañana me exploté en ira. El otro día fallé en el tema sexual, por ejemplo. En otro día defraudé a alguien. ¿Sí? Pensé mal, codicié. Entonces todo eso hacía que estuvieran en una constante presentación de sacrificios. Con Cristo eso se acabó. Él presentó una vez y para siempre el sacrificio por su pecado y por el mío. Estamos en mejores condiciones. Pero, ahí es donde viene el asunto, la relación sí pide Dios cositas. Sí pide. Y sabes, una de las cosas que uno va entendiendo es que esto se sigue cumpliendo. ¿Sí? ¿Qué se sigue cumpliendo? Que nosotros le seamos recíprocos a Él en lo que hemos recibido, a tal punto de servirlo, temerle, andar en todos sus caminos, que ese se vuelva nuestro nuevo proyecto de vida.
Ahora, eso no significa que tú vas a tener una vida sin pecados, sin errores. Lo que significa es que vas a tener una vida centrada en agradarle, centrada en serle fiel, andando en su voluntad. Porque mire esa expresión que dice ahí, que andes en todos sus caminos, puede referirse a qué. ¿O qué podemos entender? A que estemos en su voluntad. Iglesia, abran los ojitos a esto. ¿Qué significa andar en sus caminos? Estar en su voluntad. Es muy importante que el que ha nacido de nuevo esté en la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos va a guiar allí. O sea, nosotros tenemos otra ventaja además, y es que hay un Espíritu morando en los que han creído el Evangelio. Solo, insisto, en los que han creído el Evangelio. Y no confundamos. Usted dice, pero yo no siento al Espíritu Santo. Mira, si lo que tú entiendes por sentir al Espíritu Santo son necesariamente manifestaciones externas, estás en un error. El Espíritu Santo en nosotros lo que hace es guiarnos a la verdad, convencernos de pecado, de justicia, de juicio, poner en nosotros unos sentires que ¿sabes a dónde te van a llevar? A hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Ya luego vienen los dones, por supuesto, y manifestaciones espirituales que nadie, no nos atrevemos a descartar. Pero el Espíritu Santo, ¿tú cómo sabes que lo tienes? Bueno, primero, más allá de lo sensorial, porque si tú dices es que lo siento, no lo siento, una cosa, la otra, más allá de lo sensorial, concéntrate en que el requisito esté cumplido, que el requisito esté cumplido. ¿Cuál es el requisito? Que tú hayas oído la palabra de verdad y creído en el Evangelio de la salvación. Si eso ha sucedido, el Espíritu Santo no se te niega de parte de Jesucristo, porque Él es el que lo envía. Y el Espíritu Santo comienza a operar para que nosotros andemos. Pero, ¿qué pasa con mucha gente? Que apaga el Espíritu y esa voz interna, esa motivación interna espiritual, no la entienden y escogen vivir en la carne. Esa es otra de las cosas. A veces el creyente, por inmadurez, por falta de formación en el carácter, y son razones que están en la Escritura, por supuesto, por estar como doblegado ante esas concupiscencias que ya traíamos, que nos hacían vivir en delitos y pecados. Por eso mismo se entrega a la carne y no al Espíritu. Entonces, la relación comienza a tener una grieta allí, que no se va a ser tan grande como para que alguien pierda la salvación. Se ha creído en el Evangelio, la salvación no se pierde por esa vía. Hay otros espacios de discusión donde sí podría ser, pero por esa vía no. Pero sí va a suceder que la relación va a tener va a estar como en otra frecuencia con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? El Señor quiere cosas para ti, tú quieres otras cosas para ti. A eso quiero llegar, ¿sí? El Señor tiene un panorama para usted, ¿sí? Un camino, y usted tiene otra visión. ¿Pasa eso en la iglesia? Muchísimo, muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, mire, tal es así que a veces la aflicción se vuelve imperativa, ¿sí? Imprescindible para que uno comience a vivir en el Espíritu. Así es. ¿Sí? Antes de ser afligidos, antes de ser agobiados con diferentes circunstancias, nos resulta en cierta medida fácil entrar en la dinámica de la carne, de la mente vanidosa. A esto se le suma otro concepto. ¿Cuál concepto? Es que dice que debemos ser, dice, no os conforméis a este siglo. Vamos a buscar ese verso. No os conforméis, ¿sí? Forméis. No os conforméis, sí, en Romanos 12:2.
Dice, no os conforméis a este siglo, a esta temporada, a esta época, al sistema del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Mire esto, no os conforméis a este siglo. Entonces, nosotros podemos estar en cierta medida cerca de la verdad, pero estar adaptados a las mentiras del mundo, creyendo las mentiras del mundo. Y quiero decirle que todos tenemos algo de eso, que va saliendo en la medida que la verdad avanza en nosotros. Eso le da base y le da importancia a que tú te congregues, a que tú ores, a que tú te conviertas en un discípulo y no en un oidor aficionado. ¿Me estoy dando a entender? Presten atención a las palabras porque yo sé que ¿sabe qué problema tenemos nosotros los cristianos, hermano? Los que nos decimos cristianos, que estamos acostumbrados a la jerga cristiana. Uno le dice, no os conforméis, ya, eso ya me lo sé. ¿Sí? Ese es un problema porque nosotros no reparamos en eso. ¿Sí? No reparamos. El Señor quiere que nos convirtamos en discípulos, alumnos de Él. Y eso va haciendo que quede atrás una mentalidad, que quede atrás unos deseos, que queden atrás unos planes, que queden atrás unas aspiraciones, que queden atrás y que se le vaya dando lugar e importancia, por supuesto, no por imposición, sino por el mismo proceso de convicción de la relación con el Señor. Entonces, una persona, por ejemplo, que ha oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, ha sido sellado con el Espíritu Santo y avanza en el sentido que les menciono del discipulado, avanza en estas cosas, es una persona que, primero que todo, sabe lo que Dios requiere. Y usted va a darse cuenta que lo que Dios requiere del Antiguo Testamento es muy parecido a lo de hoy. ¿Sí? Quitando, por supuesto, algunos elementos que no son requisito para la justificación, ¿sí? Pero sí necesarios para que la gente pues le vaya bien en la relación, ¿sí? Mire, pensamos en esto. ¿Qué se necesita para que una relación de pareja funcione? La verdad es que se necesita que los dos involucrados, hombre y mujer, estén convencidos, ¿sí? Se amen con un amor más elevado que el simple gusto físico, la atracción o la simpatía. Y que los dos estén comprometidos con la causa. Hay gente en el mundo que lo logra hacer. En la iglesia deberíamos lograrlo hacer. No es fácil, ¿sí? No es fácil porque contra esa institución del matrimonio se levantan muchas cosas. Desde adentro y desde afuera de la misma relación. Pero entonces, ¿qué hace que prevalezca una relación por años y que sea de beneficio para los dos? Que sean leales, que ninguno de los dos esté viendo para afuera. Eso es lo más peligroso, ¿sí? A la mujer del prójimo, al hombre de la prójima, si podemos utilizar esa palabra, ¿sí? Que ninguno de los dos esté viendo y que tenga un sentir que lo separe del otro, ¿sí? Por eso en el matrimonio siempre hay un espacio donde se renuncia cada uno a lo individual para construir el propósito, ¿sí? El propósito. Y eso es difícil. Mire, mucha gente dice, me divorcio, termino. ¿Por qué? Porque ella quiere otra cosa, yo quiero otra cosa, yo no quiero eso para mi vida, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo conocí la historia, un colega mío, un pastor, cuando su esposa se convirtió al Señor, él comenzó a ver pues que ella, días como sábado, días como domingo y alguno que otro día en la semana, ella se iba a estas más o menos horas que nosotros nos vamos y estamos en la iglesia, ¿sí? Y él comenzó a ver eso y no le gustó, ¿sí? Y él se acercó a los pastores que en ese momento pues
hasta ahora lo son, pero en ese momento eran mis padres, y les dijo él, mire, yo le voy a pedir un favor, a mi esposa no me la está invitando a esas vainas. Esa fue la expresión que usó. Sí. Y la respuesta de la pastora, mi madre, la apóstol Ruth, en ese tiempo le dijo, bueno, pero yo lo declaro a usted un siervo de Dios. Y él le dijo, bueno, pero no me está invitando a mi mujer a esas vainas. Yo quiero que cuando yo llegue ella esté aquí conmigo, hacer planes juntos, todo eso. Yo no me casé para eso. Ahora que sale a leer, que una cosa. O sea, está desfigurada. Claro, porque ella comenzó a incomodarse porque él era un jugador de cartas y era un aficionado, por ejemplo, a los gallos. Sí, y como tenía cierta comodidad económica, usted sabe que cuando la gente se acomoda ya comienza a ver en qué gasta y pues ya no gasta en lo de siempre, sino como aficiones. Entonces ya comenzaron a haber problemas. Pero esta mujer fue fiel y ¿sabe cuál fue la dirección? Mire esto. Le dijo, mire, si el esposo no le permite estar de forma sabia, porque nosotros a veces hacemos que las cosas se dañen porque somos explosivos, porque manejamos mal las cosas. Pero si una mujer puede, por ejemplo, manejar las cosas en todos los ambientes, y un hombre también, sí puede decirle, puede usar la sabiduría para seguir haciendo lo correcto a pesar y no serle directamente un desafío a la otra persona, ¿sí? Entonces, ese fue el consejo, mire. Cuando él le permita, cuando usted vea que no le molesta, usted asista, ore por él, y ella lo hizo. Pero ella seguía leyendo, escuchando cuando podía y seguía en su proceso de transformación. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Se dio por esa relación, incluso a lo correcto a veces, ¿sí? En ese caso del todo, pues hasta cierto punto, porque ya cuando estás con un enemigo, por ejemplo, lo que sí no es aceptable es, por ejemplo, de Acab y Jezabel, un hombre del pueblo de Dios casado con una mujer pues de la más alta jerarquía del reino de las tinieblas, ¿no? Que eso, mejor dicho, ella era devota de Baal, tenía 400 profetas en Israel en esos días. Mire qué difícil. No se trata de ser flojos, pero si el matrimonio, los dos están en una rigidez así, que nadie se mueve, eso no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ambos deben ceder un poco, ¿sí? Para que se forme un vínculo y un objetivo común. ¿Estamos de acuerdo? Se debe. Por eso sean muy cuidadosos. Yo muy rara vez tomo estas oportunidades y yo todo pensé menos hablar del matrimonio hoy. Pero lo cierto le digo a los jóvenes, tengan cuidado. Miren, no sean apresurados, oren mucho, ¿sí? No es fácil acertar en eso. Les voy a decir por qué. Porque después de que pasa el encantamiento, ¿sí?, de todo esto hormonal, el gusto, todo eso, comienzan a ponerse sobre la mesa temas y situaciones que van a traer mucha tensión al hogar. ¿Sí? Y una de ellas es, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de esto? Yo no quiero que tú hagas eso, yo no te imaginé así, por ejemplo, yo no te imaginé así. Eso también le pasó, por ejemplo, al apóstol Ruth. Cuando mi padre comenzó a aprender música, ¿sí?, ella le chocó eso. ¿Sí? Tenía el bajo, ¿sí?, él estaba aprendiendo el bajo y ella decía, pero es que yo me casé con un médico y ahora con el palo atravesado, y esa era la expresión que utilizaba, el palo atravesado, ¿sí? Poco a poco se fueron amalgamando hasta que entendieron, y ella entendió que ese era el nuevo proyecto de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Y ahí está lo reconocible, ¿cierto? Porque todos tenemos derecho a errar, pero ¿quién está dispuesto a salir de un error y dice, yo dejo atrás este pensamiento y ahora voy? Y no solo voy a hacer eso, sino a apoyar el ministerio. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso del apóstol Ruth, pues ha sido un apoyo ministerial, pues, por decirlo menos, brillante, ¿sí? Porque ha estado allí, ¿no? ¿Sí? Ahora,
Eso es muy importante. La relación con el Señor, con esto que les quiero decir, requiere que tú cedas a ciertas cosas, requiere que tú vayas, que te adentres con Él, ¿sí? Y Él es muy específico en lo que quiere. Mire lo que dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Lo primero, que temas al Señor. La relación exitosa con el Señor se basa en el temor, ¿sí? Nadie puede relacionarse con Dios si no le teme. Temerle es: yo reconozco la autoridad que Él tiene. Él puede destruir el alma y el cuerpo, dice Él mismo. Jesucristo lo dijo, en el infierno. Le temo, tengo que tener resuelto, por ejemplo, mi situación jurídica con Él. Yo veo aquí muchos que ya tienen resuelta su situación jurídica con Dios, ¿cierto? Porque por Jesucristo ya la tenemos resuelta. Eso ya no es preocupación para nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios por eso. Pero, listo, le temo. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Dice entonces, que andes en todos sus caminos. El cristiano que le va bien, que no necesariamente es que no le pasen cosas malas, y de eso hablamos la vez pasada. Dense una vueltica a esa prédica si ya está en el canal, que titulamos A la postre hacerte bien. Allí nosotros mirábamos y explorábamos esto y decíamos, no se puede pensar que la relación debe anclarse o afianzarse en el hecho de que a mí no me van a pasar cosas malas porque estoy con el Señor. No, ahí no es. Esa no es la idea del asunto. La idea del asunto es: yo estoy con el Señor y no hable más. Eso va a ser una diferencia enorme en tu vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cierto? ¿Lo creen, iglesia? Porque estamos con el Señor. Entonces cuando pases en la vida habrá que pasar por mil y una situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que andes en todos sus caminos. Entonces mira lo que pide el Señor. Ahora usted me dice, pastor, deje de hablar de los versos del Antiguo Testamento. Espérate un ratico y vamos a ver que en el Nuevo Testamento te pide cosas similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación es recíproca. La relación requiere entender lo que Él hizo por nosotros e ir acercándonos a lo que Él quiere formar. Porque les quiero decir algo: deje de ver la vida pasada como algo bueno. Sí, puede que usted haya tenido experiencias buenas, pero lo nuevo con el Señor es lo mejor. Él quiere hacer algo nuevo, Él quiere hacer algo con usted, con sus hijos. Por eso lo quiere sirviendo, por eso lo quiere involucrado, por eso lo quiere vinculado a las cosas del Señor, ¿sí? Estando en su voluntad. Eso es lo que quiere Él. Tú no sabes lo que va a resultar, en lo que van a resultar tus oraciones, tus intercesiones. Tú no sabes. Tú eres un pionero que estás creyendo y tienes que luchar con muchas cosas día a día. Parece que Dios no estuviera a veces, parece, aunque a veces, yo ¿sabe qué? Cada vez digo menos eso en mi vida. Cuando converso con los que más confianza tengo, le digo, no, el Señor está con nosotros, es que ¿cómo vamos a negarlo? ¿Sí? O sea, uno lo ve, ¿sí? En muchos aspectos. Pero entonces, parece que no, en el caso de los pioneros ustedes, pero tú oras, tú te congregas, tú estás renovando tu mente, estás dejando atrás para ir en pos de algo que está delante, que es el Señor. Mira, te aseguro, te va a ir mejor, te lo aseguro, ¿sí? Eso sí, te lo puedo asegurar, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces la gente? Está en su mente, está en su corazón, lejos de Dios. Realmente, solo quieren sus soluciones. ¿Tú eres de ellos? ¿De los que quieren solo sus soluciones? Cuidado con eso, ¿sí? Y menos si las soluciones son lo más barato que su poder puede comprar. ¿Sabes qué es lo más barato que su poder puede comprar? Tiene un nombre eso, las añadiduras. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios no puede darte las añadiduras? Puede. ¿Sí? Si Él
Lo caro ya lo pagó. ¿Qué es lo caro? Tu redención. En la Escritura dice, el alma del hombre es de gran precio. Nadie puede pagar por su rescate. Y Cristo sí pudo y lo pagó, Dios nuestro Señor. ¿Cierto? Y lo pagó. Pero entonces nosotros estamos en las añadiduras, en una cosa. Y hay gente así, en la vanidad de su mente, no quieren renovarse, no les parece importante la congregación, no les parece. Y eso es peligroso. Porque esa gente luego te dice, yo estuve yendo y no sé, a mí no me pasó, yo no vi que pasaran así cosas. La relación, hermano. Tú quieres un Dios hecho a tu medida, probablemente. Mucha gente es así. No quieren ser discípulos, no quieren dejarse formar. Ahora usted me dice, ¿y de quién me debo dejar formar? De la palabra de Dios, no de mí. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy formado hasta el punto que estoy formado, que todavía me siguen dando cincel por arriba, ¿sí? Por la palabra de Dios. Espero estarme dando a entender, porque esto es muy importante. Mire, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo. ¿Cómo hay que servirlo al Señor? Con todo tu corazón. ¿Pasa eso en la iglesia? Perdón, en la iglesia. Sabe que a nosotros nos sostiene el pacto en Cristo, pero mucha gente no está de todo corazón con el Señor. ¿Sí? Están fríos con Él, apáticos a las necesidades de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿sí? Apáticos, no les interesa. Eso que cualquier cosa, que se ocupen otros, que hagan otros, ¿eh? Y quienes están ocupando, a veces cualquier cosa, mire, con todo tu corazón. Es decir, que si yo tengo que escoger entre un plan A y un plan B, tengo que tratar de escoger a Dios y donde esté Él. Y si ya es imposible por circunstancias muy específicas, pues no lo hago. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cristiano, ese es el que le saca provecho a la relación más visiblemente. ¿Sí? Y finalmente, por supuesto, Él le dará la vida eterna y habrá sacado tanto provecho que hasta galardones tendrá. ¿Es usted un cristiano con galardones o pelado? A veces uno dice, ¿yo qué seré? Bueno, te digo, si tú has servido fielmente, si has cubierto las necesidades del cuerpo de Cristo, del proyecto de Él, si has ido en pos como discípulo hacia su voluntad, ¿sí? Tienes galardón. Y se los voy a comprobar, mire, porque a nosotros no nos ha tocado esto. Pero hay gente que sí le ha tocado y nosotros debemos inspirarnos en ellos. Mire, Mateo 19, 28, interesantísimo verso. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, mire qué cosa, hermano. A veces uno dice, hombre, ya párenla con eso del rapto, ya mucho eso de la gran tribulación, mucho eso de toda esa. No da, la Biblia usted le sale así a la Biblia, ¡pum!, le mete uno. Le sale así a la Biblia, le dice los nacidos de nuevo, le sale por acá la regeneración. ¿Sí? La verdad, una vez comienza a alumbrarte, va a coger esto aquí y lo va a tirar a la basura y va a formar algo nuevo. Los que se dejen hacer eso, dan los pasos hacia adelante necesarios. ¿Sí? Mire, de cierto os digo que en la regeneración, ¿eso está en tu mente, la regeneración? No, en la de todos los cristianos. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, le estaba hablando a los 12 apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quién más justo que el Señor? Y hoy el Señor, mira, a través del Espíritu Santo te dice a ti, tú que me has seguido, tú que me has servido, tú que me has creído, que has ido en pos de mi llamado,
no te vas a quedar sin respuesta. Tranquilo, nunca. ¿Sí? Las veces que abriste la iglesia y te fuiste de último, porque había una señora harta que se estaba pidiendo consejería hasta el final. ¿Sí? Que dicho sea de paso, ya saben lo que dijo el apóstol sobre eso, estrictamente teléfono. Lo que no supera la prueba de coger el teléfono y escribir o llamar no es urgente. Sí. Sí. Pero entonces cuando te quedaste hasta el final, cuando le dijiste, cuando predicaste a alguien, sí. Porque ustedes no se olviden que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Si no lo están haciendo, hay un problema allí. ¿Sí? Cuando serviste en los instrumentos, ¿sí? Cuando fuiste a interceder por aquellos que tenían necesidad, cuando diezmaste, cuando ofrendaste, importantes también aportes al Señor. ¿Sí? Y cuando te decían que no debías creer y tú creíste, todo eso lo ve el Señor, todo eso lo ve. Porque fuiste de los que quiso disponerse a la renovación del entendimiento, todo eso lo ve el Señor, iglesia. Por eso nada de reclamos con Dios. A Él no se le puede llegar con eso. Cambia tú la mente, ¿sí? Porque de entrada te dice la regeneración. Mire, a juzgar las 12 tribus de Israel. Y aquí va la promesa para todos, Mateo 19, 29. Y cualquiera, el verso siguiente, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o novio, o amigos, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Por mi nombre, aleluya, hermano, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? No sé a usted, pero a mí, que a veces me siento cansado, se los soy honesto, ¿sí? Me da aliento estas cosas. Porque puedo ir unos metros más con esto. ¿Estamos de acuerdo? Y decirle, Señor, bueno, hoy más te servimos, hicimos, fuimos. La rutina es fastidiosa, como en un matrimonio, ¿o no? Hay momentos en el matrimonio donde uno está feliz, uno dice qué rico, pero hay momentos la rutina, y así es la relación con Dios, así es cuando tú construyes cosas. Tú vas a tener que estar por encima de las emociones, ¿estamos de acuerdo? Siempre. Sí, entonces cuando tú has estado allí fiel por años, ¿sí? Tranquilo. De pronto, casa no te merezcas porque no has dejado casa, puede ser, ¿sí? Pero vas a recibir lo que has dejado 100 veces más, ¿sí? Por eso cuando nosotros, hay gente que ha tenido que dejar a su familia. ¿Por qué? Porque su familia está en el Halloween, por ejemplo. Porque su familia está en cosas raras por allá metidos. Y no quieren salir de la oscuridad. Y los han tenido que dejar. El Señor, ¿sabes qué es lo que quiere? Pero a veces nosotros no lo entendemos, la iglesia. Darte una familia de fe en la que te puedas sentir acogido, ¿sí? Que formes amistad con los que están en la fe. Una amistad respetuosa, no de estar metido en la casa de ellos todo el día ni todo el tiempo, sino de que tú digas, ¿con quién? Bueno, pues voy a comer con mis hermanos de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Estoy con ellos, pero a veces en Satanás se mete, hasta aquí se mete, hermano. ¿Y sabe qué hace? Los pone a pelear entre ustedes, cualquier cosa. Cuando uno es verdadero discípulo de Cristo, uno da el paso hacia el perdón, ¿sí? Porque el Espíritu Santo te lleva a eso. Te lleva a eso, ¿estamos de acuerdo? Y tratas de llevar y de manejar las circunstancias y de soportar los agravios y las circunstancias, pero el Señor te puede dar una familia que
que pues que esté allí. Ahora, no va a ser igual, por supuesto, pero ¿por qué no es igual? Porque la familia que el Señor, que originalmente con el vínculo de sangre, en la mayoría de ocasiones, aunque hay espacio para la excepción, pues es lo mejor, ¿cierto? Porque ellos ahí están, pero a veces falla, ¿sí? A veces falla. Y hay que dejarlos, porque no van a ir contigo en pos del nuevo llamado que Dios te hizo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? No van a ir contigo. Y hay que dejarlos. Pues bueno, si has dejado eso, tranquilo, el Señor te dice, ven, yo soy tu amigo, tu esposo, tu padre, tu madre, voy a estar allí y vas a sentir que te acompaño. ¿Sí? A mí me da mucho aliento esta promesa, porque la verdad, trabajar para el Señor tiene sus demandas, emocionales incluso. Entonces nosotros debemos entender ese patrón que el Señor quiere y aplicarlo, ¿sí? Mire esto, volviendo allí, con todo tu corazón, Deuteronomio 10:12, y con toda tu alma, ¿sí? Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bueno, hay mucho más que decir. Si el Señor permite, desarrollamos este tema un poquito más mañana o cuando el Señor permita. Vamos a orar.